Muchos seguramente también ya vieron alguna película de Frankenstein. De hecho, anticipo, Frankenstein no es el nombre del monstruo. No se sabe el nombre. La autora Mary Shelley nunca menciona el nombre del monstruo. Entonces, en sí, Frankenstein no es el nombre del monstruo. Solo para dejar clara esa precisión. Frankenstein es quien crea al monstruo. ¿Sí? Pero es muy común que relacionemos la imagen de ese monstruo en particular en Halloween, en algunas caricaturas, en algunas actividades, con, eh, con la figura del monstruo Frankenstein, ¿sí? Pero pues la obra así se llama, Frankenstein. Y bueno, nuestro tema para la materia de literatura es, ¿hay alguna relación entre la sociedad actual y la del siglo XIX que se plantea en Frankenstein, de Mary Shelley? Mary Shelley es la autora. Entonces, esta respuesta es la que ustedes van a responder, esta pregunta es la que ustedes van a responder en la actividad de la semana próxima. Entonces, pues para que tengamos de una vez el contexto y a tiempo. ¿Sale? Les voy a poner el resumen, por favor, ponemos atención. Si no se escucha, me dicen. Ayer tuvimos ahí un problemilla con el audio, pero aquí es un video, esperemos que se escuche. Si no, por favor, me comenta. Bien, perdón, antes les muestro. En la parte superior tenemos a Mary, que es la autora del libro. En la parte inferior a Frankenstein. De hecho, el nombre completo de la novela es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahorita vamos a ver por qué era considerado como el moderno Prometeo, por qué hacían esa relación con este sentido, ¿verdad? Y del lado derecho, pues tenemos ahí una significación respecto a la creación o la vida que se le pretende dar al monstruo el doctor Víctor Frankenstein pretende darle vida con una especie de chispa que en las películas, en la novela no se especifica qué chispa es como la chispa de la vida de forma ambigua, y en las películas pues lo asemejan con la electricidad, ¿no? Una descarga eléctrica es lo que detona la vida de la creación del doctor Víctor Frankenstein. Y bueno, aquí tenemos esa escena, es pues característica de las películas de Frankenstein. Y bueno, es una obra escrita con una intención terrorífica, ¿no? Entonces, bien, ahora sí vamos al resumen. Hola y bienvenidos a otro resumen de literatura animada. El día de hoy vamos a ponernos muy monstruosos y vamos a resumir un clásico entre los clásicos, Frankenstein, por Mary Shelley. Acompáñenme. La historia comienza con el capitán Robert Walton, quien tiene el magnífico pero al mismo tiempo descabellado plan de zarpar al Polo Norte. Por desgracia, el barco en el que viajaba queda atascado en el hielo del Ártico, y como está muy aburrido, comienza a escribirle cartas a su hermana que vive en Inglaterra, contándole santo y seña de su aventura. Mientras está varado en medio del hielo, se encuentra con un tipo con el nombre de Victor Frankenstein, quien comienza a contarle la historia de su vida. Para esto, Víctor desde muy joven solo tenía dos cosas en la cabeza. Bueno, no solo como pensamiento, sino como un poquito de obsesión. Una era la ciencia, a la que él llamaba filosofía de la naturaleza, y la otra era su prima Elizabeth, con la cual tenía muchas fantasías, y por lo mismo se quería casar con ella para poder realizarlas. Ustedes saben a qué tipo de fantasías me refiero. Entonces, armado con todo el conocimiento adquirido durante la universidad, este decide pasar muchos meses tratando de darle vida a un cuerpo humano construido únicamente con partes de cadáveres. Pero una vez que termina su creación, queda horrorizado con su propia creación y como consecuencia, Víctor cae enfermo y se va de la ciudad. Entonces nuestro querido Frankie, bueno, y antes de que me pregunten quién es Frankie, solo quiero aclarar que así le voy a llamar a Frankenstein de cariño, huye hasta que se encuentra con una aldea y este se pone a espiar y a observar a los lugareños y aprende muchísimas cosas interesantes, entre ellas a leer y a cómo comunicarse. Pero en el fondo, esto no le ayuda de nada, puesto que nuestro querido monstruo verde se siente muy solo. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, un buen día se arma de valor y decide que va a socializar con los lugareños.
pero en cuanto lo ven, estos se horrorizan con Frankie y lo echan a pedradas del lugar. Este episodio de vida de nuestro amigo y gran monstruo verde le deja una cicatriz emocional, lo cual hace que se sienta aún más solo después de que fue abandonado por Víctor. Entonces se le ocurre la brillante idea de buscar a Víctor para que éste le construya una versión femenina de él. Así como lo oyen, crea una compañera con la cual, una vez que ésta estuviera construida, se irían a vivir juntos a Sudamérica. Por lo visto, nuestro gran y querido amigo Frankie salió más inteligente de lo que yo pensaba, puesto que no solo se iba a conformar con que le construyeran una compañera, sino que también quiere un buen clima latinoamericano. Pero bueno, a Víctor no se le hizo la idea de Frankie tan descabellada. Pero después de analizar bien el asunto, empezó a visualizar el futuro de estos dos monstruos y se arrepintió. Víctor pensó, ¿y qué tal si estos dos se ponen muy calenturientos y empiezan a reproducirse y a tener bebecitos de color verde? Y que a su vez, estos puedan acabar con toda la humanidad. Entonces, justo cuando Víctor se encontraba en la etapa final de la construcción y justo antes de terminar, la destruye. Obviamente Frankie observó cómo Víctor destruía a su compañera y este jura vengarse. Después de que esto pasa, Víctor regresa a Ginebra y hace todos los arreglos para casarse con su prima Elizabeth. Pero Víctor tenía un mal presentimiento de que Frankie regresara a vengarse por lo que éste le hizo a su compañera. Y lamentablemente, esto se vuelve realidad, puesto que la misma noche en la que Víctor y Elizabeth se casan, Frankie estrangula a Elizabeth y la mata. Víctor, al sentirse solo y devastado por lo que hizo Frankie, decide vengarse. Así que persigue al monstruo por todo territorio imaginable. Pero Víctor nunca logra su cometido, puesto que él muere en el intento. Cuando el monstruo encuentra el cuerpo de Víctor ya sin vida, se da cuenta de que éste está más solo que nunca y que lo único que le queda hacer es morir. Frankenstein es básicamente la historia de una creación y al mismo tiempo una nueva forma de traer vida a este mundo, y esto está directamente relacionado con dos historias. La primera similitud se encuentra en el título completo de este libro, que es Frankenstein o el Prometeo moderno. En este caso, el titán Prometeo creó y moldeó a un humano de puro barro, y Prometeo es mejor conocido porque en algunos pasajes de la historia donde se dice que el dios Zeus privó a los hombres del fuego, pero Prometeo, muy astuto, decidió robárselo y se lo devolvió a los hombres para que pudieran calentarse. Esto obviamente no dejó muy contento a Zeus y decidió enviarles muchas desgracias que venían disfrazadas de plagas, dolor, pobreza, crimen, etcétera, etcétera. No solo a él, sino para toda la humanidad. Y esto es exactamente lo que le pasó a Víctor. Después de su creación, le pasaron muchas desgracias hasta morir persiguiendo a su monstruo. Y la lección de Prometeo es nada más y nada menos que una advertencia de lo que pasa cuando quieres ir demasiado lejos de los límites permitidos por la naturaleza. Porque Walton, al igual que Víctor, son iguales. Por un lado, Víctor está tratando de encontrar una nueva forma de dar vida sin importar las consecuencias. Y Walton, por otro lado, quiere ir al Ártico sin importar que él o su tripulación puedan morir congelados en el intento. Y todo en busca del conocimiento. Y la segunda similitud es en las soluciones bíblicas, directamente relacionadas al libro El Paraíso Perdido de John Milton, que probablemente en el futuro voy a hacer un resumen animado de este libro, que curiosamente es uno de los 3 libros que leyó Frankie. Los otros 2 son Las vidas paralelas de Plutarco y Las aventuras del joven Werther de Goethe. Y si te fijas bien, Frankie, en parte, es una alusión a Adán, cuando apareció en el Edén y después Dios le creó una compañera para que no se aburriera y aparte para que se dieran calor humano. Pero a diferencia de Adán y Eva, nuestro amigo Frankie es el primero y único de su tipo, y su soledad se ve aún más clara cuando se da cuenta que no es una persona normal, porque está hecho de partes de cadáveres. Y aparte, Víctor mata a la compañera que le estaba construyendo, y es por eso que nuestro amigo de color verde nunca va a encontrar el paraíso. Y aquí cito a Mary Shelley: debía ser vuestro Adán, pero soy más bien un ángel caído, a quien negáis toda dicha. Doquiera que mire, veo felicidad, de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Nadie quisiera estar en los zapatos del pobre Frankie. Pero también existe otra similitud entre Satanás y el monstruo, porque los dos fueron excluidos de la vida de sus creadores, y eso hace que el monstruo se convierta en un asesino. Lo más curioso de esto es que no solo el monstruo es el que tiene pensamientos oscuros, porque también Víctor
está muy trastocado. Los dos, en forma de creador e hijo, se echan a perder la vida mutuamente, todo bajo el mismo lema, la venganza. Y al fin y al cabo, no existe una gran diferencia entre uno y el otro. Bien, este es el video con el resumen animado. Creo que a pesar de ser muy breve, es muy completo respecto a la temática en general que trata la obra. Y bueno, vamos a hacer un breve análisis, además del análisis que tienen ya en su guía, como les comenté, para que con esto puedan construir su actividad y bueno, también conocer los aspectos importantes de la obra y ojalá tengan la oportunidad de leerla. Esta sí está un poquito extensa, si no mal recuerdo son como 230 páginas, pero pues es un libro ciencia ficción que se disfruta. Bien, vamos con el análisis. Primero, esta obra fue escrita por la británica Mary Shelley y se publicó en 1818. De ahí ha tenido varias ediciones, se ha representado en teatro y se han hecho también diferentes películas. Por supuesto que la película no va a contener todos los detalles que Mary Shelley nos plantea en su obra original, entonces bien vale la pena leerla, toda vez que bueno, yo tuve oportunidad de leerla y después ver la película y pues no me gustó la película porque me quedó mucho a deber y siempre pasa así. El libro tiene mucho más contenido que una película, ¿no? Entonces las actuaciones se pierden detalles importantes que ahorita vamos a conocer. Bien, Víctor Frankenstein, reitero, Frankenstein no era el monstruo, sino Víctor Frankenstein era un joven médico científico que creó un cuerpo humano hecho con partes de otros seres humanos. Él iba al cementerio a recuperar las partes y entonces las unió, las cosió y buscó la forma de darle vida a través de una chispa. Entonces, Víctor Frankenstein en sí se refiere al creador y no al monstruo. Durante la obra se refieren de manera despectiva en todo momento. Le dicen monstruo, miserable, fracaso, o simplemente se refieren a él como eso, como si fuese una cosa. Toda la obra nos vamos a encontrar en toda la obra sentimientos mezclados y contradictorios. Es decir, como un ser que es odiado por el mundo y rechazado por la sociedad es capaz de sentir amor porque tiene amor hacia su creador. Pero después también le inflige dolor a través de su amada, porque cómo puede pasar del amor al odio, ¿no? Entonces, también observamos el desprecio y odio que siente el doctor Víctor Frankenstein hacia su creación, mismo desprecio que lo lleva a destruir a su segunda creación, que era la pensada compañera para la primera creación. Y bueno, en esta situación, decíamos, no hay una mezcla de contradicciones y sentimientos, de amor y desamor, y todo en torno a una desgracia, o a varias desgracias en la trama de la obra. También destaca la curiosidad por el conocimiento, cómo él busca, primero, Víctor Frankenstein se obsesiona con una idea y a través de adquirir los conocimientos en la escuela y demás, pretende jugar, y lo digo entre paréntesis, a ser Dios y crear vida, ¿no? Y también como Frankenstein, cuando se ve solo, quiere aprender y busca la forma de comunicarse con las demás personas, a pesar de ser despreciado posteriormente. Pero bien, entonces hay una búsqueda constante del conocimiento y bueno, podemos entender la complejidad o apreciar la complejidad de la naturaleza humana desde la creación ficticia que se plantea hasta la forma en que actuamos y reaccionamos como personas, como sociedad. Y bueno, tocar el tema de Prometeo, en el video del resumen nos hacían la analogía de Prometeo, cómo se roba el fuego y se lo otorga a los seres humanos con la finalidad de que tengan una mejor calidad de vida, y cómo Zeus se molesta y los castiga, ¿no? En este caso, un semidios jugó a ser Dios y a tomar decisiones, y eso trajo unas consecuencias, pero además de las consecuencias que trajo por la molestia de Zeus,
el propio ser humano hizo un uso de ese conocimiento del fuego, un mal uso del conocimiento del fuego, y entonces creó la pólvora, y creó bombas, y creó armas, etcétera, etcétera. Entonces la analogía de Prometeo nos lleva a pensar que el uso irresponsable de un conocimiento, lejos de traer beneficio, puede traer perjuicio a las personas o a la sociedad. En el caso de la obra de Frankenstein, bueno, es algo similar lo que sucede, como el doctor Víctor Frankenstein es dotado de la capacidad de darle vida a su creación, pero las consecuencias que esto trajo, pues no fueron buenas para él, ¿no? Al final, pues termina trágicamente el desenlace de la historia, y bueno, pudiéramos concluir válidamente que el uso irresponsable del conocimiento siempre trae una consecuencia, ¿no? Es parte de las situaciones de aprendizaje que pudiéramos observar en la obra. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la sociedad actual? Y creo que es el punto medular, ¿no? ¿Cómo podemos identificar algunos comportamientos, algunas situaciones, algunas conductas y formas de pensar y actuar de un libro que se escribió hace 200 años, más de 200 años, en nuestra sociedad actual, más de 200 años después, ¿no? Yo puse ahí 4 puntos, pero ustedes podrán entender y captar muchos más o diferentes puntos de vista en torno a esto, y en ello se basa su actividad. Pero bueno, yo estoy marcando aquí 4. Primero, hay un rechazo o discriminación social hacia la creación de Frankenstein, y bueno, nos narra la trama, cómo él pretende socializar con las personas y las personas pues lo rechazan. Primero es conveniente puntualizar que esta obra, que se publicó en el 1818, fue escrita después de algunos acontecimientos terribles que surgen en Europa, como la Revolución Francesa y las guerras de Napoleón. Entonces, estábamos en una época en que recién terminábamos varias guerras en ese continente, ¿no? En Europa. Entonces, bueno, creo que pudiera, dentro de la intención de la autora, influir todo esto respecto a las monstruosidades que se conocieron durante estas épocas de guerra. Y como también en la obra observamos diferentes conductas psicológicas bastante interesantes. Hay una patología familiar y tiene que ver con el rechazo, discriminación social y los problemas en el núcleo familiar. Es decir, cómo hay una tensión constante entre el monstruo y el doctor Víctor. Eso se asemeja también a los conflictos normales que existen en el núcleo familiar, es decir, ¿quién es nuestro creador? Pues son nuestros padres, ¿no? Papá o mamá o ambos, con quien estemos. Esto se da muy comúnmente como hay conflictos entre padres e hijos. Esos conflictos generan frustración. Esa frustración también, en el caso de la novela, generó en el monstruo crueldad, insensibilidad, y llegó un punto en el que no pudo controlar sus emociones a pesar de amar a su creador, y pensó en hacerle daño, ¿no? Entonces, estas patologías psicológicas que la autora expresa en un libro, también nosotros las observamos en nuestro contexto actual, en nuestra sociedad y en todas las sociedades desde 1818 a la fecha. Ahora bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se comporta nuestra sociedad siempre con los niños? Y es un problema, pues sí, es un problema social de intolerancia que existe entre nosotros, cómo a veces rechazamos o discriminamos a las personas por alguna razón. En este caso, porque era un monstruo feo en cuanto a su apariencia, pues estaba hecho de diferentes, válganme la expresión, retazos humanos cosidos. Y pues yo creo que se puede percibir que la apariencia pues no será del todo agradable, ¿no? Pero más allá de esto,
pensemos cómo nuestra sociedad puede generar rechazo por diferentes cosas, por la forma de vestir, por la forma de hablar, por tus gustos, preferencias, y cuando digo preferencias me refiero a todo tipo de preferencias, no únicamente a la connotación sexual, pero también a ella, y cómo discriminamos, y en nuestra misma familia también hay cierto rechazo o cierto abandono entre los progenitores y los hijos, no necesariamente un abandono total, pero digo, el trabajo, la vida ajetreada y todo esto, y qué frustración estamos generando en las personas que rechazamos y qué frustración se está generando en el núcleo familiar. Es un contexto general desde el enfoque psicológico, pero cómo esta frustración a mediano o largo plazo puede generar conductas antisociales o conductas peligrosas, agresivas, reprimidas, etc. Entonces, bien, eso es el contexto. También decir que en las familias modernas es común que uno o los padres o uno de los padres, como creadores de sus hijos, tengan conflicto constante con ellos. Entonces, Frankenstein también se puede ver como el arquetipo del niño inadaptado o no admitido, rechazado. ¿Qué más? Cómo Frankenstein se sintió, además de rechazado, se sintió solo y se sintió no amado, ¿no? Entonces, yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido insuficientemente amados por alguna razón, por alguna situación que nos tocó vivir, llámese relación de pareja, amigos, familia, etcétera. Y tener en cuenta que esas sensaciones son pasajeras y no son determinantes en nuestra vida, pero lo hemos llegado a sentir. Entonces tengamos cuidado con cómo nos comportamos inmersos en la sociedad para no lastimar a las personas, porque esto puede tener una consecuencia. Tal vez no tan drástica como en la novela, pero sí una consecuencia al final. Y no queremos que nadie se convierta en un monstruo Frankenstein, ¿verdad? Entonces, bien, en ese sentido va. Ahora, ¿cómo podemos percibir en nuestro entorno social, entre las personas, pues asaltantes, asesinos, secuestradores, gente que está en la delincuencia y pareciera que incluso lo disfruta, ¿no? Es decir, la violencia en nuestro contexto social actual se ha ido incrementando progresivamente y estamos en un punto crítico. Entonces, la agresividad y crueldad de muchos jóvenes y adultos de hoy en día tienen que ver con frustraciones que vienen arrastrando por el rechazo o discriminación social que vivieron de alguna u otra manera. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos el contexto social de hoy con la obra, ¿no? Y lo que podemos percibir o rescatar de la obra y buscar cuadros de nuestra sociedad actual en ello. Y finalmente, para concluir, digo, valores y antivalores ustedes también podrán percibir muchos. Un servidor se enfocó en 4, considero, pues destacan. Por un lado está como valores la honestidad y la lealtad. Hay honestidad en el sentido de que a pesar de el intento por jugar a ser Dios y dar vida del doctor Víctor Frankenstein, tiene un amor sincero hacia su prima. Bueno, abro un paréntesis, en esa época no era mal visto que los primos tuvieran una relación amorosa o que los primos se casaran en ese tiempo. Actualmente, pues, no es bien visto, ¿verdad? Pero él tenía un amor honesto, entonces por ahí entra como el valor, el amor, la honestidad y la lealtad que en su momento y de inicio tuvo Frankenstein a su creador y que lo buscó y que le dijo, pues me siento solo, quiero, y le hazme una compañera, etcétera. Y por otro lado está la traición respecto a ambos, como el doctor primero le dice que sí, después deshace la creación o el intento de compañera para el monstruo, y como el monstruo, después de tener lealtad y amor,
se molesta y se desquita también del doctor Víctor Frankenstein, y después el doctor Víctor también busca al monstruo para desquitarse, ¿no? Entonces, traición e irrespeto. Irrespeto en muchos sentidos, irrespeto a la vida por querer crear vida por parte del doctor Víctor, y respeto a la muerte porque acude finalmente a un cementerio a tomar partes de seres humanos para poder llevar a cabo su obsesión. Esos experimentos que hace con cadáveres el doctor, pues es un irrespeto a la muerte también. Y bueno, pues yo creo que eso sería a grandes rasgos lo que un servidor deja para el contexto, chicos. Ustedes tomen también sus consideraciones y para su actividad, pues de igual manera, pues tienen ahí un análisis también un poquito más completo, pero yo creo que con esto estamos contextualizando, chicos. Si alguien tiene alguna duda o un comentario.